Reaparece la contadora del partido oficial FCN Nación y se presentó al Ministerio Público para compartir información de esa agrupación política. ¿Cómo cambia el escenario para el oficialismo con esta noticia? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Contadora FCN. Además hablaremos de la piñata que se realizó este día en el Congreso de la República. Efectivamente, ella se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público y proporcionó información en relación a los estados financieros de esta organización política. La Fiscalía contra Delitos Electorales en este momento procederá a trabajar en corroborar esos datos para que en conjunto con su declaración se pueda realizar un análisis de los mismos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, SF Contadora FCN, ese es el tema. Reapareció la contadora del partido oficialista, llegó al Ministerio Público a proporcionar información sobre este reporte financiero de la segunda ronda electoral del 2015. ¿Cómo cambia el panorama para el partido FCN Nación con esta noticia? También hablaremos de lo que ocurrió en el Congreso de la República. Hoy los diputados estuvieron muy diligentes, repartieron comisiones, salas de trabajo. Ese es un tema que les gusta mucho a los parlamentarios, ¿eh? Por eso envíe sus comentarios con la etiqueta SF Contadora FCN. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Juan Carlos Sandoval y de vuelta Estuardo Zapeta en esta mesa roja de Sin Filtro. Buenas noches. ¿Todo bien ahora, Estuardo? Aquí estamos. Ahí estamos. Reapareció la contadora y aquí estoy yo. Reapareció la contadora y reaparece Estuardo. Algo hay ahí que fiscalizar a los partidos políticos. Eso es lo que debemos hacer. Y bueno, ya. Estuardo, Juan Carlos, la noticia de la contadora abre una discusión sobre los alcances que puede tener la información que proporcione esta persona que estaba desaparecida, o al menos eso era lo que decía don Edgar Ovalle, secretario general de FCN Nación. ¿Qué puede decir la señora contadora de FCN Nación, Juan Carlos? Carlos, buenas noches. Estuardo, buenas noches. Yo he de decirle una cosa, hoy me puse a hacer la tarea temprano por la tarde a revisar qué era lo que presentaba el Tribunal Supremo Electoral en los reportes de FCN Nación de julio del año 2015 hacia atrás. Y en realidad, cuando usted nota lo que dicen los informes, pues es irrisorio. No puede usted pagar con algunos aportes, pero ni la pizza del día. Así de sencillo. Aportes de 100 quetzales, aportes de 50 quetzales. El tema corre mucho más allá de eso, de lo que le puede aportar la contadora. El tema tiene que ser profundo en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. Es cierto que se ha dado un salto importante luego de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero hay que entender que el presidente Jimmy Morales llega con las reglas del juego vigentes en su momento. Y el informe que se presentaba ante el Tribunal Supremo Electoral, realmente cuando usted lo analiza, valía poco. No tenía ningún sentido. El mayor aporte era un aporte de 25,000 quetzales que se le atribuye al hoy diputado y jefe de la bancada del partido oficial, Javier Hernández. Había otro aporte de 75,000 quetzales de uso de vallas, pero realmente cuando usted entiende que no se podía, por ejemplo, cuantificar la campaña de tierra, cuánto costaba viajar y hacer un meeting, cuánto costaba la utilización del famoso helicóptero, si es que se lo cobraron. Llamaba mucho la atención que no se haya presentado este reporte al Tribunal Supremo Electoral. Esto no es un derecho, es una obligación de los partidos políticos. Es que la primera excusa que pusieron también es bastante risible. La primera excusa es: presenten los informes financieros de la campaña 2015, de la campaña de FCN Nación. Y la respuesta fue la más ingenua de todas. Bueno, ingenua en el sentido de decir, cara de qué nos están viendo, ¿verdad? La respuesta fue: fíjese que no aparece la contadora. Bueno, ya apareció. Y aquí nos presenta un caso, como estaba diciendo en el avance, acerca del secretario general. La ley es muy clara en decir que el responsable financiero, el responsable de tener toda esa información y el responsable también de las finanzas frente al Tribunal Supremo Electoral como institución es el secretario general del partido.
quién era el secretario general del partido, porque ese es el verdadero punto al que tenemos que llegar. ¿Quién era el secretario general del partido? Es el ahora presidente Jimmy Morales. Y por eso no es solamente informes de si hicieron piñatas, si el helicóptero era o no era del CIPI, si llevaron niñas en bikini al puerto. Ah, no, estos son los de la UNE, perdón. El diputado bikini, ¿verdad? Pero llevó a sus niñas. También tienen que pero también, reportar si la niña en bikini dio o no dio factura. Porque como a la Berna le piden factura, pues la niña en bikini también tuvo que dar factura, ¿o no? Claro, todos los gastos de pues todos los gastos, todo el mundo tiene que dar factura en la terminal, yo quiero ver a los de la SAT cobrando en la terminal, pero el punto es las facturas, los gastos, esos 75,000 en la campaña se divide en tierra, aire, entonces, ¿cómo se va? ¿Quién los puso? Hay narcos dando financiamiento a los partidos políticos, hay ¿Son reales los extorsionistas, informes financieros? Es que eso es lo que decía Juan Carlos. son reales. Y ese es el punto, y creo que la ley electoral y de partidos políticos en su reforma hace un manejo interesante. Yo entiendo que falta mucho y que todavía no podemos ver los resultados, pero sí hace un apartado interesante, y es que el Tribunal Supremo Electoral pueda venir y cuantificar, si no se entrega, por ejemplo, un informe real por parte de los partidos políticos, cuantificar cuánto cuesta esa campaña de tierra. Es que la campaña de aire realmente tiene mucho más, es mucho más cuantificable, porque usted agarra los tarifarios que se le entregan al Tribunal Supremo Electoral y usted le dice, mire, han pasado 10, 15, 50, 300 spots, y ahí usted ya tiene un número mucho más claro, y ahora con la reforma pues será mucho más fácil, pero la campaña de tierra tiene un costo altísimo. Yo no sé si con la reforma va a ser más fácil. Yo dudo que las reformas, de hecho los mismos diputados reconocen que las reformas, en la primera ola de reformas, no llegan pero ni en broma lo que teníamos esperado los ciudadanos. No me refiero al aire, Estuardo, porque será comprado por el mismo tribunal. Pero básicamente eso nos obliga a los medios a regalarle el tiempo a los partidos políticos. Y cuidado, porque al final es el tributario, el que paga sus impuestos, el que va a financiar. Y aquí es donde empieza el debate real. ¿Debe usted financiar a los partidos políticos? ¿Cómo deben financiarse a los partidos políticos? Para mí el problema central de partidos políticos es que es un monopolio y no tienen competencias. Los monopolios se quiebran teniendo competencias. Y con el licenciado Espina hemos tenido aquí el debate precisamente, y estamos de acuerdo en el punto que hay que abrir los partidos políticos y poner competencia de grupos que quieran participar y que no necesariamente tengan que ser partidos políticos, de personas, de comités cívicos. ¿Por qué matan a los comités cívicos el día de la elección? Ahora, Estuardo, como se reformó la ley electoral, ¿es más fácil fiscalizar el financiamiento de los partidos, aunque no sea perfecto, a como estábamos antes? Porque si leemos el informe financiero de estos partidos políticos, como bien lo decía Juan Carlos, es ridículo, es irrisorio que digan que con eso se financió una campaña. Bueno, ¿cómo se puede fortalecer el mecanismo para saber realmente quiénes están financiando los partidos políticos? Vamos a ver, solo les voy a hacer una pregunta. Según la ley, ¿cómo van a financiar la campaña en Twitter? ¿Cómo van a financiar la campaña en Facebook? Eso está clarísimo. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo? Lo que dice Estuardo es totalmente cierto. ¿Cómo vamos a fiscalizar eso? Y las próximas elecciones son las elecciones de las redes. La campaña 2019 ya no va a ser tanto de aire ni de medios masivos, va a ser esto. Ahora, ese es un área que es un reto, ver cómo se va a poder controlar. Yo no sé si los del Tribunal Supremo Electoral pueden usar Twitter. Pero si aún no podemos tener claro cómo se rentó, no sé si o fue una donación lo del helicóptero, porque no sabemos si hay o no hay factura. Que no es barato, ¿eh? Que no es barato. Que no es barato. Si ese tipo de financiamiento electoral no se ha regulado, no se puede controlar, menos aún ese tipo de Pero propaganda. tampoco te garantiza que vas a poder controlar los sándwiches, los chuchitos, los tamales, el fresco. Pero eso, ahí sí hace un apartado la reforma, que es a la que yo me refiero, que me parece interesante, y es que el tribunal sí tiene ahora al menos la potestad, no sé si tendrá la capacidad, porque para eso se requieren recursos, como bien plantea Estuardo, de decir, mire señores, durante tal meeting lo que se entregó fue X, Y y Z, y eso tiene un valor de tanto, y eso ya lo puede hacer el tribunal, al menos está facultado para hacerlo, y me parece interesante. Hoy realmente la campaña de tierra era... Miren, me regalaron 3,000 sándwiches.
¿quién le regaló 3,000 sándwiches? ¿Y cuánto cuesta cada uno? ¿Y cuánto cuesta el fresco? Como plantea Estuardo, que me parece un planteamiento correcto. En el caso de los medios, yo también veo esa falencia, que ya no va a ser necesariamente una campaña basada en los medios de comunicación de masa, como lo entendemos, radio, prensa y televisión, sino que habrán medios igualmente masivos, pero considerados bajo la doctrina comunicacional como alternos. Me refiero a Facebook, a Twitter, a Instagram, a hacer blogs. Y a lo que venga para 2019. Claro, blogs publicitados y demás, que además tienen un costo, y tienen un costo de producción que tiene que ser cuantificado por parte del tribunal. Porque si usted hace videos diarios, no me va a decir que lo va a pagar. El Tribunal Supremo Electoral pidiéndole a Google, pidiéndole a Zuckerberg que por favor le mande el gasto del partido tal, los van a mandar por un tubo, pues. Ese es el punto. Para mí es más allá, y por eso se hace más difícil. Porque en las leyes que pasaron, las reformas a la ley electoral de partidos políticos, se está pensando en campaña tradicional. Y aún ni esta campaña que pasó, la 2015, no fue una campaña tradicional. Solo cuantifiquemos la cantidad, por ejemplo, de uso que hizo redes el mismo Jimmy Morales. Y aquí me están diciendo ahorita que legalmente es el secretario general, no la contadora, la responsable de estos datos. O sea que aquí se le está dando un tratamiento especial ¿cómo se llama? Al presidente Jimmy Morales, porque él era el secretario general. Ese es el problema que yo creo que tenemos que insistir. No es la contadora va a presentar datos, sándwiches y vallas y helicóptero y todo eso, si es que hay algún... Pero, por ejemplo, el arrendamiento de la sede, que es cuantificable y que está planteado al menos en los papeles de FCN Nación, que quien lo daba era Edgar Justino Valle, como un donante, además afiliado a FCN Nación, lo cuantifican en 100 quetzales. Bueno, entonces ahí es donde uno dice, esos gastos no pueden ser reales. No pueden ser reales, o sea, no pueden ser reales de que usted me diga de que el arrendamiento de la sede le costó 100 quetzales. Entonces uno puede entender por qué la contadora no aparecía. Multiplica cuántas reuniones hubo en fulanos y menganos. Okay, pero... Y la comida que se dio, cuánta gente llegó. Y nada de eso, el dueño entonces está de en el fulanos y informe. menganos aparece en ese mismo listado del cual le ¿Y estoy hablando. ¿Cuánto de 100 a 200 quetzales era su aporte? Al menos dinerario, lo que dice. Esas no son... Pero vamos a FCN. Si miramos la urna es igual. Ah, no, si eso es el válido. PAN era igual, el todo era igual. Ese. Y todos son iguales. Que no quiere decir que sea ahorita el que sea caso bueno. es porque obviamente es a quien le están pidiendo cuentas a FCN Y porque Nación. no presentaron su informe. Y por la tontera que hicieron de decir, no es todo lo contadora. Pero todos los partidos, si vas, es igual. Por ejemplo, aquellos que reparten gorras, que reparten pelotas, que aquellos que reparten banderas, hay unos que reparten hasta calzoncillos, botas vaqueras, reparten cinchos, en la 19 calle usted puede ver. Sí, en la 19 calle hay un negocio ya en los partidos políticos. Vas y mirás la producción masiva de material propagandístico, no publicitario, sino propagandístico para los partidos políticos. ¿Quién dona eso? Y obviamente los caciques, ¿verdad? Y ahora también hay en la nueva legislación, en las nuevas normas, hay restricciones que yo estoy en contra. Por ejemplo, poner un límite al gasto de un pequeño partido político a nivel de municipio. Fíjate que haciendo el cálculo, si tenés 5,000 empadronados en un municipio y de estos puedes gastar $10 por participante, en realidad es bien limitado lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero en una campaña completa. Claro, es una competencia desleal, si lo ves desde el punto de vista no tiene de cómo sentido. se puede participar contra una maquinaria partidista que tiene todos esos privilegios, más esas donaciones que nunca llegan a los informes de financiamiento. No se puede competir y mira, y los siguientes que vamos a estar, por ejemplo, ya para el 2019, según la ley, nosotros vamos a estar aquí en Sin Filtro analizando y todo, y de repente interrumpimos este programa para pasar la publicidad de el partido El Jute, ¿va? Entonces pasa la publicidad del partido El Jute, porque así lo va a determinar el Tribunal Supremo Electoral. O sea que el Tribunal Supremo Electoral, eso es inconstitucional, va a tener control sobre los tiempos, las horas y también en qué momento sale, por ejemplo, la campaña del partido El Jute. Pero estamos hablando de aquellos medios que tienen un usufructo de frecuencia del Estado. Sí. ¿Sí? O sea, que tienen cobertura nacional y sí, que pero van a tener la llamada franja ola de cambios electoral. En la segunda ola de cambios, porque esa fue la primera ola.
Y ya están hablando de la segunda ola de cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Ahí viene cable. Bueno, vamos a seguir discutiendo esto. ¿Ustedes creen que entre las razones de la desaparición de la contadora de FCN Nación tiene que ver el hecho de que hay cuentas que no se pueden aclarar en el reporte financiero de esa agrupación política? ¿Qué fue a decir la contadora al Ministerio Público? Regresamos con eso. En esta conversación ya lo sabe, la etiqueta SF Contadora FCN. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Preguntamos a los internautas, la contadora FCN presenta información al MP que un 72% dice no aportará nada nuevo a los informes que se conocen. Un 20% dice expondrá irregularidades. Y un 8% cree que, en efecto, la información que presente la contadora va a aclarar el panorama, las acusaciones, señalamientos o dudas en torno al financiamiento electoral de la segunda vuelta de FCN Nación, la contadora que se llama Ana Gloria Pérez Monterroso. Comparten la opinión de los seguidores en redes sociales que la contadora no va a decir nada nuevo al Ministerio Público. ¿Tendrá ella acceso a más información o dirá, este es un informe parcial de lo que fue el financiamiento en la segunda vuelta? Esa sería la primera salida, que diga, este es un informe parcial de gastos de campaña, de la campaña 2015 de FCN Nación. Ojo, porque en la segunda vuelta Jimmy Morales es un candidato mucho más atractivo que cuando estaban los 16. Ahí ya tiene helicóptero, ¿verdad? Ahí ya tiene helicóptero. Ahí ya tiene... Ya tiene diputados que se le acercan. Así es. De rojos, azules, de todos colores. De todos los colores, y además ya tiene Adriática, ¿verdad? Ya tiene Adriática. Y acordamos. El gasto de Adriática, por ejemplo, va a ser cómo fiscalizamos, a ver, televidentes, cómo fiscalizamos el gasto de Adriática. Problemático no saber cómo fiscalizar. Algo como ¿qué dice la ley? No dice nada de eso. A ver, el presidente no ha respondido un año después lo de Adriática, más de un año, lo de Adriática. ¿Qué hacemos ahí? Le pongo un ejemplo, al menos de los datos que yo revisé. Y no quiere responder. Y no quiere responder. Que revisé casi un año de los informes que se presentan de FCN Nación. No aparece un solo aporte de parte de Jafet Cabrera. El invitado, dijo él, que fue invitado. Ahí sí le creo eso de, a mí me invitaron, ¿eh? En todo caso, yo vine y llegué, me Jafet se fue de gorra. Y resulté vicepresidente. Jafet estaba pidiendo galón, se lo llevaron. Pero le digo una cosa, lo que plantea Estuardo, a mí me parece una posición muy... Mire, ese fue un acuerdo privado conmigo, que me llamo Jimmy Morales y no con el partido de FCN Nación. Pero entonces, listo, es un acuerdo privado con usted, pero hoy usted es el presidente de la República. Así es. Y por ende hay una implicación política y eso nos tiene que quedar claro. Y yo creo que el presidente le ha dado extremada... Perdón, si fuera un acuerdo privado, entonces los fulanos y menganos podrían decir, disculpe, pero este fue un acuerdo privado también. Pero cuando estás siendo candidato para presidente, ese acuerdo privado puede tener un conflicto de intereses. Ojo que quien aprobó también esa factura de fulanos y menganos también ya está ante los tribunales, ¿eh? El señor Sánchez sí aparece como un financista, ¿eh? Una comunicadora que anda por ahí. ¿Y es un financista fuerte? No, el señor Sánchez aparece, al menos en ese periodo de tiempo que yo revisé, que además es público, y ahí hay que hacer un apartado, Carlos Estuardo, que me parece muy interesante. El hecho de que los datos sean públicos no necesariamente nos dice que los datos sean correctos o que sean reales. O sea, alguien puede ser, pues, transparentemente corrupto, si es que usted lo quiere ver así. Si yo le pongo cosas que no tienen sentido, o sea, cosas que no tienen ningún tipo de realidad. Cumplí con transparentemente corrupto. Cumplí con lo legal, pues sí, pero maquillé el informe. Es que los datos que están ahí no eran reales. Perdón, todos los informes financieros de los partidos políticos están maquillados. Pero de payasos. Todos. Es una cosa terrible. O sea. De payasos, de títeres, de lo que sea, pero están maquillados. ¿Por qué? Porque los partidos jamás van a reportar todo lo que ganan. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho dinero de narcos, hay mucho dinero de caciques, hay mucho dinero de la extorsión, hay mucho dinero mal habido. Y hay mucho dinero que esos mismos políticos se roban a las propias campañas. Y que lo vuelven a reinvertir. Correcto. No, deje que reinvertir. O sea, el caso de Roxana Valdetti está claro. O sea, ¿de dónde salieron en buena medida las casas de Roxana Valdetti?
Gracias a ese salió, ella le puede decir, mira, es que yo las compré cuando no era vicepresidenta, las compró de la campaña, del dinero que le quitaban a las propias campañas, de esos aportes de Juan gente Carlos Monzón cuenta un caso de campaña que me tiene todavía a mí, cuenta varios casos, pero cuenta uno donde se reúne con unos líderes indígenas y se van a Alta Verapaz. Y la líder indígena le dijo, mire, yo por menos de $150,000 no me levanto de la cama, le dijo la líder indígena de Alta Verapaz. Entonces regresó, ¿verdad? Y le dijo, mire, jefa, le dijo a Roxana, fíjese que hay una líder en Alta Verapaz que por menos de $150,000 no se levanta. No se va a mover. No, entonces dice que Roxana le dijo, ¿sabes qué? Andate a la casa de campaña, busca en tal lugar, ahí, y te montas en el helicóptero y te regresas, ¿va? Y el otro fue a traer $150,000, fíjate. Yo imagino que así iba el helicóptero, ¿va? Casi que se caía por tanto pisto que llevaba. Para provocar que se levante de la cama. Para que se levantara de la cama la líder. Y todo lo que tenía que hacer la líder indígena, así como un montón de líderes indígenas, y él menciona varios ahí, esos que andan bochincheando y todo. Él dice que todo lo que tenía que hacer era no mover la gente. ¿Ya? En la segunda vuelta, que no moviera a nadie, no hiciera transporte ni nada, y que no liderara el movimiento para que no ganara el otro partido, sino que ganaran ellos, y entonces así ganó el PP. Este es un caso, pero el otro caso es también de una empresa constructora, o sorpresa, ¿verdad? Constructora tenía que ser, de República Dominicana, que durante la campaña da $200,000 y luego le piden más, le piden 1 millón y todo para campaña, y dan ese dinero, creo que $200,000, como un adelanto con el objetivo de obtener puro Odebrecht, ¿verdad? Obtener proyectos cuando el PP llegara al poder. Y después llegan al poder el PP y se olvidan de los que habían dado, estos dominicanos que habían dado el dinero. Y eso lo cuenta Juan Carlos Monzón. Pero lo más interesante todavía es que en la campaña, cuenta él, la gente que llegaba con valijas de $1 millón a hacerle antesala a Roxana Valdetti. Eso son declaraciones de Juan Carlos, o sea, es impresionante. Por eso cuando uno ve esos numeritos de aporte de 100 quetzales, aporte de 50 quetzales, estamos obviando las valijas de 1 millón. Hay un señor de droguerías, muy con el que creo que está preso ahorita, donde le hizo creo como 6 o 7 horas antesala, eso lo cuenta Juan Carlos Monzón, con una valija de $1 millón. Y después de la otra le dijo, vos entretené al viejo ahí, y ¿sabes qué? Ya no puedo llegar, decirle que te deje el dinero a vos. Y entonces le dijo, mire, déjeme el dinero a mí, que no sé qué. No, se levantó y se fue con el $1 millón. $1 millón. Uno de los ejemplos más claros de cómo realmente funciona el financiamiento electoral fue el caso de cooptación del Estado, ¿no? Sí, es el clásico. Los informes financieros de los partidos no reflejan la realidad del gasto en campaña. Hay muchos rubros que vienen de donaciones o de financistas que no quieren aparecer en el reporte en el Tribunal Supremo Electoral. Esto que nos dice que realmente quienes tienen influencia, a los que sí les cumplen, porque hay unos que no les cumplen como los dominicanos, pero a los que sí les cumplen, a los brasileños sí. No sabemos quiénes son los grandes influyentes en el gobierno, los que dieron el dinero, los que no aparecen en el informe, porque si alguien quiere financiar un partido político, allá ellos si quieren perder su dinero o gastarlo como quieran, lo tienen que reportar. Y las autoridades deben de saber quién está financiando un partido político. Pero es que además es legítimo, Carlos. O sea, es legítimo que ¿financiar de la otra forma? No. No, es que es legítimo que usted diga, ¿sabe qué? Yo soy la empresa X y yo le entregué al partido político Y tal cantidad. Tal cantidad. Y está bien. Y es legítimo. Hasta vamos a saber qué intereses tiene y eso es válido. Por supuesto, es legítimo. O sea, el pensar que usted se tiene que ocultar, que usted tiene que hacer ese tipo de actos de lobby donde usted lleva $1 millón en la maleta. A ver, esa es de verdad la esencia de la vieja política, es estar negociando con un gángster, es estar negociando el acuerdo de la droga, que usted se baja del carro y abre el baúl para que otro saque el dinero. De verdad, o sea, la política es mucho más que eso. La política son grupos de interés, eso está clarísimo. Claro. O sea, los partidos políticos son personas que tienen intereses y que se reúnen para buscar hacerse del poder. Eso es la política. Pero que, a ver, que usted venga y vaya a negociar como el gángster, que vaya a negociar como el narco. En las sombras, bajo la mesa. En las sombras, no te vi, pero ahí te acordás que yo sé. O sea, pero tenemos precisamente en la cárcel a personas por financiamiento ilícito de partidos políticos. Incluso, pero es que eso se volvió un sistema.
Yo creo Claro. que la forma tradicional de financiar a los partidos políticos era fuera del espectro, digamos, institucional o de los informes financieros que se presentaban al Tribunal Supremo Electoral. Eso es malo. Pero cuando mira, ya normalizas el problema es el siguiente. Digamos que, por ejemplo, yo quiero darle $100,000 a un partido político, pero no quiero aparecer. Entonces se le da los $100,000, se le traslada y le dice, vos mirá ahí cómo me... ¿A qué empresa? ¿A qué ¿A qué empresa? empresa me diste la factura para que me la Ojo, que ahí triangulara? es donde surge la estrella. Así era La estrella como de funcionaba. Valdés. Surge precisa, son las 5 empresas que genera este señor, ¿cómo se llama? El contador y la esposa del contador Hernández, el contador, el contador de Juan Carlos Monzón, y generan 5 empresas, pero es para lavar dinero de campaña. Y este Tribunal Supremo Electoral, digo, como institución, ojo, sí castigó a Roxana cuando salió bailando el caballito de palo. Aquella mega reunión que hicieron allá en la Plaza de la Constitución, y todos salieron bailando ahí caballito de palo. Y le dijeron, mire, usted no puede ser secretaria general de este partido. Y hubo cambios y hubo castigo para el PP. Pero están teniendo mucha paciencia en este Están caso. teniendo demasiada paciencia con FCN Nación. Y eso sí es un llamado de atención que se le hace a los magistrados. Si lo hicieron, No se pero puede actuar con la así. gente en el poder, ¿qué corona tiene FCN Nación? Esa es la pregunta. Bueno, Pero vamos. yo sí quiero hacer una acotación de lo que plantea Estuardo. Y es, a ver, la campaña del 2015, en términos generales, fue una campaña mucho más austera de lo que fue la campaña que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina. El propio tribunal en ese momento, presidido por la doctora María Eugenia Villagrán de León, reconoce que el Partido Patriota invirtió, al menos en sus cálculos, más de 300 millones de quetzales y no se hizo absolutamente nada. Bueno, vamos a una pausa, ya lo sabe. ¿Y los del líder? Otros 300. Bueno, ellos estuvieron invirtiendo los 4 años antes. Sí, del pero año durante la electoral campaña también. ellos toparon el techo, Claro. los 57 millones de techo. Los grandes perdedores. pero Y luego pero se la pasaron anterior- a ¿cómo se llama? Hacemos una pausa. Al corazón, no sé Tenemos qué. que ir a un corte. Ya sabe, la etiqueta SF, contadora FCN. Volvemos. Ese cuestionamiento del financiamiento del partido, creo que no hay fundamento para eso, porque todo está bien claro y como lo dije en los otros medios, primeramente Dios, el día viernes o el día lunes a más tardar, nosotros estaremos entregando toda nuestra contabilidad, la cual los medios de comunicación podrán ver ahí los financistas y lo que es propaganda y lo que se utilizó en la campaña. Declaraciones del secretario general de FCN Nación, Edgar Ovalle. Él dice que primero Dios, el viernes, si no el lunes, si no es viernes será lunes, que va a presentar los datos, la información del financiamiento electoral y que no cabe dudas ni sospechas en el tema de la contadora y que pueda proporcionar alguna información que refleje alguna irregularidad. Él está muy seguro de que las cuentas están claras en FCN Nación. ¿Comparten la seguridad de Edgar Ovalle, señores? Mira, si lo que van a dar es un curso de cosmetología, pues yo creo que deben estar seguros, ¿verdad? Un Por maquillaje la cantidad profundo. de maquillaje que le van a aplicar a los números, pues, ¿verdad? Pero a mí lo que me sorprende son esos aportes de 100 y 200 quetzales. Ahora. Es que eso nadie lo cree, pues. Ahora. Puñalito ahí. Pero Estuardo, ¿qué pasa si esta información que ellos dicen que van a proporcionar, primero Dios, el viernes, si no el lunes, no coincide con lo que esté dando o esté proporcionando la contadora en sus reuniones que tuvo ya con el MP el viernes y el lunes pasado? Mira, todo el tiempo que se desapareció la contadora, Eso es realmente poco- eso es poco- se desapareció poco para su curso de cosmetología, para el curso de cosmetología. Pues Para el maquillaje. para maquillar los números, para presentar números iguales, todos maquillados, pero números iguales. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Mira, hay números que uno de entrada dice, en realidad, ¿de dónde se sacaron este número? Esos aportes de 100 y 200 quetzales para hacer una reunión de 350 personas, todos con almuerzo, eso no vale 100 quetzales. Claro. Eso no vale 100 quetzales. Ahora,
La responsabilidad de Jimmy Morales en esto ha hecho, con las últimas declaraciones que tuvo respecto al tema, era que confiáramos en su palabra. Eso. Y es un argumento que la verdad no tiene profundidad. Pero el y creemos que él sí es responsable. Es una broma, ¿verdad? Supongo que lo dijo en tono de broma. Habla en serio, habla en serio. Yo no sé cuándo habla en serio y cuándo habla en broma. Pero creo que lo dijo en serio. Pero su responsabilidad como secretario, esa sigue vigente. Y el Tribunal Supremo Electoral lo tiene que tener en cuenta. Incluso el Ministerio Público, si se tropiezan en el camino y encuentran ahí alguna información que no sea del todo clara o legal. Juan Carlos. Habrá que entender que quien dirige la Fiscalía de Delitos Electorales, el licenciado Shahad, en su momento fue quien estaba encabezando la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI. Y a mí me parece que sí hay una apuesta por parte del Ministerio Público para poder aplicar o perseguir a aquellas personas que han, por utilizar el mismo término que utiliza CICIG y Ministerio Público, cooptado el sistema de partidos políticos. Yo sí veo que el tema del dinero sigue siendo una de esas enormes áreas de oportunidad para transformar el sistema político. Hay otras como la democratización de los partidos y demás, pero las oportunidades de tener, por ejemplo, comités cívicos que puedan postular candidatos a diputados, principalmente distritales. O partidos regionales. Sí, partidos regionales. O diputados regionales. Elección de diputados a partir de que sean nominal, que no sea de cuchumbo como tenemos ahorita. Y a mí sí me parece que hay grandes oportunidades en esa segunda generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Pero el dinero sigue siendo el tema. Porque aquel que llega con la maleta, llega a decirle aquí está, pero te la voy a cobrar. El que paga el mariachi pone las canciones. Por supuesto, no hay almuerzo gratis, en la política tampoco existe, esa buena voluntad no va a existir, pero creo que sí es el momento en el que el Tribunal Supremo Electoral deba de plantear de cara al próximo evento que tendrá que ser en el año 2019, pues las reglas extremadamente claras para que no haya interpretaciones, para que no haya lugar a estas interpretaciones extremadamente laxas que tienen los partidos políticos de decirle, mire, tenemos 63 financistas y aportaron en su mayoría entre 50 y 200 quetzales. Es ridículo, es de verdad insultar la inteligencia de los guatemaltecos. El pensar que usted puede hacer una reunión en un restaurante de carta y que esa reunión pues la haya pagado con 63, al menos 63 aportes de 100 quetzales. Eso no pasa, porque usted tiene que contabilizarle absolutamente todo. Los partidos políticos tienen que aprender a que hay una cantidad de dinero que se pueden gastar y que se le tiene que contabilizar cuánto cuesta el transporte, cuánto cuesta el sonido, cuánto cuesta la tarima, cuánto cuesta el almuerzo, cuánto cuesta la logística, cuánto cuesta el helicóptero, la lámina, la labranza, cuánto cuesta todo. ¿Por qué? Porque eso significa compromisos y esos compromisos se paga con el dinero de los tributarios, la gente que contribuimos al desarrollo de este país pagando impuestos. Pero aquí la pregunta puede ir del otro lado también, puede ir en la vía opuesta, y creo que la vía que tendríamos que ir pensando. ¿Tiene el Tribunal Supremo Electoral la capacidad para auditar esta cantidad? Por ejemplo, el DJ, ¿verdad? Yo vivo en una zona 18 y ahí hacían campañas cerradas en las calles y todo. Es que yo creo el que DJ son 1.500 quetzales. No tienen solo, capacidad. Solo el DJ, ¿verdad? Aparte ponían luces, ¿cómo se llama? Balizón llegaba y hacía ese su show medio culto, medio... Sí, era una cosa donde ponían voz de Dios. Un showman. Y rayos. Ahora, pero Estuardo, a tu pregunta... El humo ese... A tu pregunta no tiene capacidad el Tribunal Supremo Electoral de fiscalizar eso. Entonces, eso es lo que también tenemos que preguntar. Porque nunca lo ha hecho. Porque ese coincido. financiamiento nunca se podía. Cuando uno iba con los magistrados a preguntarle, mire, esto vale más de lo que dice el techo de campaña. ¿Y qué decían los magistrados? Es que no tenemos ni los auditores ni la capacidad de poder cotejar los datos. Carlos, pero por ejemplo, por eso tiene que la comenzar a famosa multa de hacerlo. los $250,000 que se le aplicó al Partido Patriota surge de una nota realizada por un medio de comunicación donde es absolutamente evidente de que había un camión atiborrado de bolsas con víveres con la fotografía de Alejandro Sinibaldi y de una diputada, Emilene Mazariegos. Y la toma era realmente contundente
no era una toma continua. No quedaba lugar a dudas. Ni lugar a dudas. Que le queda la duda de cuántas bolsas en realidad se repartieron, que si fueron las 6,000, que si no fueron, que si fueron más. Esa sí le queda la duda. Pero es que, a ver, en algún momento sí tenemos que comenzar a entender de que eso tiene un costo. A ver, yo recuerdo una toma que en algún momento salió donde lo que se tiraban eran zapatos para jugar al fútbol que fueron comprados por el Ministerio de Cultura y Deportes. Tenían el sello del gobierno de Guatemala, los zapatos, en un mitin del Partido Patriota. Y aquella, es que era una cosa que regaló desvergonzada. Magdalena Selmisco. Oiga. Y aquella que regaló Magdalena Selmisco. No, por eso digo, si me preguntan, ¿tiene la capacidad el TSE en este momento de hacerlo? No la ¿Por tiene, qué? hombre. Porque nunca lo ha hecho, pero que debe de comenzar a hacerlo. Porque si no lo hace el TSE, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién está? Mira, Seguir en este modelo en que no sabemos quién realmente está manejando el títere, manejando el poder tras el trono, el que está y no puedes financiando. subcontratar empresas que te fiscalicen. ¿Y eso que cobro, qué costo tendría? Por lo menos, pero habría fiscalización. Ah, bueno, pero- ¿Qué es lo que queremos? ¿El Pero costo que lo de la contrate- fiscalización? que lo Sí. contrate el Es que TSE. fiscalizar y auditar es caro. Es caro. ¿Quién dijo que, es era, caro. ¿quién dijo que era barato? Era Es gratis. caro porque hay muchas artimañas para no registrar gastos, eso es cierto. Entonces, el TSE debería subcontratar empresas Pues, ¿por para qué no? auditar. Pues eso podría ser una alternativa, pero yo creo que tiene que comenzar a hacerlo. En algún momento el TSE es su función de verificar realmente el financiamiento Pero de los espérate partidos que el políticos. problema realmente con el financiamiento es más allá de cuántos sándwiches y cuántos frescos, y cuántos sombreros y cuántas gorras, y pelotas y zapatos. Ahí estaban tirando también, ahí tiraron pelotas y después Pelotas, mochilas. pacholas, hasta bicicletas, ahí tiraron sillas de todo. de ruedas para la gente. Ese dinero de dónde salió. El PP, la gente que estaba haciendo eso del PP para el CIPI, que anda prófugo de la justicia ahora, era para Fisiquín, lo tomaban obviamente de los recursos de los guatemaltecos, de nuestros impuestos, porque no lo ponían de su bolsa. Hasta frisbees sacaba un diputado para hacer campaña, ¿verdad? Bueno, entonces es el origen del dinero. Un partido que no está en el poder, entonces también suscita las preguntas, y vienen las preguntas, es decir, viene de narco, viene de extorsión, viene de contratos con el Estado así amañados, de constructoras de Odebrecht, por ejemplo, ¿verdad? Ya O de TCQ, prefabricadas. o de TCQ, ¿verdad? Que ahí fueron a pedir, y el presidente pidiendo que por favor TCQ aquí, TCQ allá. No se puede, señor presidente, TCQ no se puede. Quédese tranquilo con eso. Pero del dinero que dio TCQ, o que da y que dan los otros. Uno hace el cálculo básico y uno dice, el diputado va a ganar 30,000 Con quetzales dietas mensuales. y ya todo. Más dietas, 30,000. Bueno, eso multiplíquelo por 48 meses. Ni en broma, pero ni en sueños llega al costo del dinero que él puso para la campaña. Y nadie en 5 sentidos va a poner 100 quetzales y para perderlos, o obtener 50 o 25. Si puso 100, él va a querer 1,000, 10,000 y todo. Y una vez ven sangre los diputados, usando la metáfora, les encanta, se quedan ahí. Eso los jala. Entonces, quiere decir que sigue siendo un buen negocio el financiamiento de partidos políticos. Es una buena inversión. Y tiene que, bajo esa lógica. Y tiene que, más que la fiscalización, porque esta fiscalización al final es una fiscalización forense. El muerto ya está ahí. Y está gobernando. El muerto ya está gobernando. Pero esto es post-mortem, pues ya el muerto ya está ahí. Entonces esta es una exhumación de fiscalización de partido político. Pero durante y antes de, presentan estos un plan financiero ante el Tribunal Supremo Electoral. Tienen siquiera el concepto de que es un plan financiero de los partidos políticos, y luego durante, ¿quién los fiscaliza? Y yo por eso creo que eso sí se puede subcontratar. Una última, sí, yo creo que es una alternativa que se puede estudiar. Una última pregunta antes del corte. ¿Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se pondrán firmes con FCN? ¿Sí o no? Ya mostraron debilidad. Y eso... Aceptando que se retrasaron y se retrasaron. Aceptando que no aparecía la contadora por ningún lado. Y el Tribunal Supremo Electoral aceptando esa excusa infantil, ya hay cierta debilidad del Tribunal Supremo Electoral. Creo que se puede recuperar ahorita. Yo espero que lo haga. Yo espero que el Tribunal Supremo Electoral haga valer ese carácter de supremo. Si no es en este momento donde no hay un proceso de elección en puerta, cuando muestre efectivamente firmeza en sus decisiones, cuando tenga el proceso electoral en sus manos, le va a costar muchísimo.
va a ser muy complejo para el tribunal ganarse ese respeto de esas agrupaciones que efectivamente están en el poder y que van a buscar conservar ese poder a como dé lugar. Creería que ganaron el fortalecimiento que se ganaron con el tema del PP y contra Roxana Valdetti. Cuando castigaron a Caballito de Palo, Se mostraron fuertes. Se mostraron fuertes. Y así es como tiene que seguir. Y yo Esperamos creo que algo ese igual. fortalecimiento iba a seguir creciendo. Esperamos algo igual. Hubieran sacado el garrote y el chicote, como digo aquel, va. Vamos a una pausa. A ver si llega la cita mañana. De eso vamos a platicar al regreso. También nos hace falta la piñata en el Congreso, que hubo distribución de comisiones. Ay, Orellana, ¿dónde me lo dejas? Orellana y Álvaro Arzú, que no quiere salir del Ya saben Palacio de la quién es. Loba. Ya saben quién es la jueza de Orellana. A eso vamos a comentarlo al regreso. SF, contadora FCN, ya lo sabe. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, esta hora de análisis. Vamos con el segundo tema de la noche, la distribución de comisiones en el Congreso de la República. Las bancadas y los partidos políticos trabajaron hoy durante horas para distribuirse las salas de trabajo. Pobres, una jornada maratónica. Pero yo creo que ahí hubo un arreglo previo, ¿no? Esa vida no es vida. No, un arreglo previo, porque cuando el Congreso funciona de esa manera es porque ya la lotería está cantada, como se dice en corridos del organismo legislativo. Y bueno, se distribuyeron las salas de trabajo. Curioso que no se saben los nombres de los presidentes de las comisiones aún. Los van a dar a conocer en unos 2 días. Eso genera roces, puede generar roces en los partidos políticos, donde siempre se pelean la presidencia, que aparte que te asegura un posicionamiento, incluso mediático, también te abre las puertas para tener mayores ingresos en caja chica. Un dinerito, secretaria y otra oficina. Pero y unos empleados más. Sí, pero habrá que entender y matizar algunas cosas. En buena medida también se trata de las modificaciones que se hicieron a la ley orgánica, del organismo legislativo, porque recuerde de que hay personas que cambiaron de bancada posterior a las modificaciones, que no pueden optar, por ejemplo, a las presidencias de comisión. Sorprendente, a mí de lo que más me sorprendió fue lo que se le quitara, y creo que no puede optar. Creo que su cambio de bancada fue posterior a la entrada en vigencia de las modificaciones. Lo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de Oliverio García Rodas, que había sido pues su feudo por varias legislaturas. No le estamos hablando de varios años, sino de varias legislaturas. De ahí en más, previsible el hecho de que FCN Nación tomara la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Era previsible que el acuerdo para la llegada de Óscar Chinchilla corría a partir de tomar esa comisión. Toman 9 comisiones en total, FCN Nación, 9 y 6 extraordinarias. Lo interesante es que se hace un recorte en cuanto a las comisiones ordinarias dentro del Congreso de la República, hasta las 38 comisiones de las más de 50 y tantas, lo cual le decía que al menos 1 de cada 3 diputados era presidente de alguna comisión. Bueno. O sea, pero creo que con la ampliación de las extraordinarias ahí se compensa un poco. Ahí se compensaron. Y otra cuestión que hay que analizar es a los antejuiciados no los están castigando dentro de sus bancadas. ¿Pero y cómo? O sea, ¿usted cree que los van a castigar? O sea, mínimo pensaba no iban a encabezar una sala de trabajo, pero es probable que ahí estén. Carlos, no seamos ilusos. Cuando usted ve la forma en la que se está operando en el Congreso de la República... Tendremos de presidente de una comisión al Dipuquit nuevamente. Vamos, el caso del diputado Giordano es el caso más claro de cómo no hay castigo. Cuando el presidente de la República, como máximo líder, no solo de la nación, sino por lo menos de su partido político, al menos de su agrupación política, le pide a su jefe de bancada que lo expulse por el daño de la imagen que se le está haciendo el partido, y la bancada lo ignora. Le dice: señor presidente, usted a lo suyo, usted en la Sexta Avenida, nosotros en la Novena. Hacer el ridículo. Es que no hay otra forma de describirlo. Políticamente lo hicieron quedar en ridículo al presidente de la República, quien además toma un espacio para hacer una alocución pública en lo que antes se conocía como cadena nacional. Ya no se hace de esa forma, pero y le dice que no. ¿Usted cree que va a haber castigo? Si no hubo castigo en esa ocasión, no va a haber en ninguno. Eso nos tiene que quedar claro. Durante la 8ª legislatura, ese tipo de procedimientos no van a existir. O sea que va a haber
más premios para los mismos de siempre. Y esos así como entre más malcriado, más premio, ¿verdad? Y estos premios se traducen muchas veces en las comisiones de trabajo, que deberían de ser lugares de fiscalización, de revisión de cuentas, de citaciones realmente provechosas, pero muchas veces se convierten en lugares que sirven para cobrar la asistencia, la dieta en las comisiones de trabajo. Esta cultura de seguir premiando a los malos, Estuardo, en el Congreso de la República. Bueno, así vamos a seguir. Y así vamos a seguir mientras lleguen malos al Congreso de la República. Porque, vamos a ver, no se puede esperar hablar de los antejuiciados, y los antejuiciados van no solo a comisiones, solo salas, sino también van y hasta pueden tener presidencia ahí, pues, ¿qué más podemos esperar? Pues, quiere decir que se les está premiando por ser malos. Y el argumento va a ser, mire, hasta que no me comprueben que soy malo, ¿verdad? Hasta que no me quiten el antejuicio, hasta que no enséñenme las pruebas. Aunque me lo quiten, no me han vencido en juicio, o sea, porque sí, no he sido conducido, porque deja de ser diputado. Sí. Es increchendo el asunto, o sea. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos, digamos, también, pero nosotros como votantes también tenemos que cuestionarnos. Porque si hay malos ahí, quiere decir que alguien llevó a los malos, y somos los votantes, nadie más. Si no cayeron del cielo. No, tampoco llegaron ahí a la fuerza ni nada. Llegaron precisamente porque tuvieron el dinero y no presentaron las finanzas del partido político y tuvieron los millones para poder llegar ahí. Están ahí. Y recuerden, ahí el juego de intereses es impresionante. Sobre todo las comisiones más buscadas. ¿Cuál es la comisión más buscada? Primero, la comisión más buscada es la de moneda, la de economía, moneda y finanzas, ¿verdad? Esas son las joyas de la corona. La segunda más buscada es la de infraestructura, porque ahí es donde están los grandes contratos, ahí es donde está la macoya del pisto, ahí es donde está el listado geográfico de obras, que es la verdadera línea en Guatemala. Ahí es donde se reparte, ahí es la suciedad. Así como en esencia esa comisión. Esta nueva alianza que se conformó hoy, que la vimos reflejada en los votos para la distribución de las comisiones con FCN, Alianza Ciudadana, y una UNE bastante bajo perfil ahora, ¿qué nos anticipa ese escenario para este periodo ordinario 2017? A mí sí me queda claro de que hoy el presidente Jimmy Morales sí va a tener una oposición legislativa. Y es la Unidad Nacional de la Esperanza. Aún así, las comisiones que le hayan tocado parezcan no ser preponderantes dentro del sistema del Congreso. Yo sí veo que va a haber una oposición, no sé cuán constructiva será esa oposición. Porque ya no están como haciendo un cogobierno, conjunta directiva, digamos. Es correcto. O sea, yo sí creo que va a haber una oposición, creo que van a haber diferencias sobre la forma en la que esa oposición se ejerza por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, que tiene gente que sabe hacerlas de todo tipo. ¿Hay un Mario Taracena herido por ahí, en la llanura? Sí, pero a ver, ¿a qué me refiero que puede hacerlas de todo tipo? Pueden tener una oposición irracional a lo líder, donde usted llamaba a ministro tras ministro, tras ministro, tras ministro, tras ministro. Paralizar el gobierno. O sea, y parar lo que sea. O puede hacer una oposición mucho más inteligente, mucho más propositiva, que le ponga el dedo en la llaga a una bancada que tiene poco expertise legislativo, que tiene poco en cuanto a la materia de los diputados, como es FCN Nación, y ahí creo que habría un área de oportunidad para ver un intercambio político mucho más interesante del que se dio en el 2016. Cambio de fuerzas en el organismo legislativo. Hoy vimos esta votación. O va a ser, como decía el ex vicepresidente Stein, una meba que se mueve y cambia de forma cada tanto. Sí. Y a veces lo único que hace es partirse, y entonces tenemos dos amebas. Y luego se vuelven a unir cuando hay un interés común. Y de repente... Por gemación. Sí, así, y de repente... Más adelante viene una diarrea que les interesa, ¡plin! Se unen para la diarrea que les interesa. Entonces, así es en el Congreso. Nosotros no tenemos partidos políticos, tenemos grupos de interés, tenemos marchantes en el Congreso, tenemos negociantes, eso es lo que tenemos en el Congreso. Ahí tenemos cualquier cosa, pero no tenemos ni partidos políticos, menos parlamentarios. Gente que llegue al Parlamento, que entienda la importancia de un Parlamento en una
república. Estos no entienden ni qué es república. Y si hay algunos, no son la mayoría. Sí, pero si hay algunos se pierden en esos 151. Porque mira, el Congreso es un lugar de negocios, es un business center, ¿verdad? Ese es el Congreso de la República, eso es lo que tenemos. Entonces, ahí sacan una ley y otra ley que van a discutir los cambios constitucionales y todo, pero todos muy interesados en ver, y cuidado, porque ahora el presupuesto va a estar a cargo de ¿quiénes? ¿De quiénes va a estar a cargo el presupuesto? De los alcaldes. No, de los alcaldes. De los alcaldes. Bueno, Sí. el presupuesto de los cocodes, ¿no? Sí, y entonces, imagínate cuántos salivarán ahorita los diputados. Galdames se va casi a ahogar en su saliva. Bueno, a veces en sus palabras también. Pero imagínate a alguien así, de estos transeros, ¿verdad? Y todos estos. Entonces uno dice, imagínate el diputado Bikini. Va a ser una legislatura, yo creo, este periodo ordinario muy interesante porque muchos de los diputados que el año pasado estuvieron a raya por tema ante juicios, por tema de que no estaban en una posición de influencia en el Congreso de la República, ahora van a tener una oportunidad para verlos actuar nuevamente, como ya sabemos cómo son algunos de ellos. ¿Será la CICIG el elemento que los puede poner otra vez en orden o alinearlos? Veremos en unos meses. Mira, yo creo que puede ser la CICIG y Odebrecht. Sí. Odebrecht. O si como se diga. unimos CICIG Odebrecht, creo que muchos diputados no estarían tan contentos como estaban hoy. Casi que la mitad del Congreso. Yo le digo una cosa, ahí sí hay algunos que falan un poquinho, danza duro ahí con el dinero. Ya se puso muy brasileiro, Juan Carlos. Bueno, ahí va a ser duro. O sea. Va a salir bailando samba acá. Bueno, llegamos al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. ¿Y la jueza pesquisidora? Vamos, tenemos más temas para mañana. Bueno, mañana hablamos de la jueza pesquisidora. Juan Carlos, muchísimas gracias también a ustedes. Muchas gracias por su sintonía. No se vaya, los dejamos con la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.